Bienvenidos de nuevo al podcast de Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en emprendedurismo, innovación y modelos de negocio. Estoy muy contento de recibir el día de hoy a Edry González Hernández. Vamos a platicar con ella acerca de algunas iniciativas que ella irá compartiendo y nos hará también mención un poco acerca de su experiencia de vida. Bienvenida, Edry, gracias por atender esta invitación y estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias, Max. Gracias por invitarme a este espacio. Me da mucho gusto conocer que pues esta también es una iniciativa chiapaneca. Entonces, pues es un gusto estar en este espacio compartiendo con la gente que nos pueda escuchar o ver en algún momento. Muchas gracias, Edrey. Y efectivamente, pues como todo el público del podcast sabe, es un podcast que emitimos desde México y específicamente desde el estado de Chiapas, y hoy coincide que pues ambos estamos en esta bella tierra, y también pues parte de mostrar un poco las iniciativas que, de acuerdo a las características, a las realidades sociales que se viven en nuestra región, pues también podemos apuntarlas para proyectarlas. Voy a permitir presentar brevemente una semblanza de Drey. Ella es emprendedora y creadora multidisciplinaria. Es fundadora y directora del programa para la enseñanza de inglés y arte, que se llama Chiapas Meeting Point, que es que le vamos a hablar el día de hoy. Y también hablaremos del colectivo, a ver si lo pronuncio bien de ahí, se pronuncia como SHU o como Zoom directo, Chu. como SHU, ¿ok? Es una organización que realiza talleres de arte y actividades culturales en zonas periféricas y rurales. En 2022 es anfitriona del podcast para mujeres emprendedoras de la Academia para Mujeres Emprendedoras de México. También es facilitadora de esta institución desde el año 2020. Ha sido ponente y conferencista desde el año 2015, docente y tallerista desde el año 2005. También tiene una faceta de escritora, es autora de Tejedora de Alas, que es un libro ilustrado que surgió a partir del duelo por la pérdida de su madre. Posteriormente se transformó, además de esta obra literaria, en una exposición artística, un performance, un conversatorio y una conferencia acerca de la transformación del duelo a través del arte. Ha obtenido diversas becas para estudiar y trabajar en Estados Unidos e Inglaterra, y orgullosamente es la primera chiapaneca en formar parte de la iniciativa para jóvenes líderes de América, el Wiley, en el año 2020. También es instructora de artes plásticas en la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. Es licenciada en enseñanza de inglés por la UNACH, maestra en educación por el TEC de Monterrey y doctora en estudios regionales por la UNACH. Entonces es un perfil pues académico, artístico, cultural, social, que la verdad estoy muy contento de poder tener en una sola invitada todos estos matices, porque nos van a hablar mucho acerca de lo que ha sido tu trayectoria personal y profesional. Y pues partimos brevemente un poco acerca de esta historia personal. Tú eres originaria específicamente de San Cristóbal. Sí, nací en San Cristóbal y pues ahí crecí, ahí tuve como mis primeros años de educación, pero también tuve una etapa viviendo en la sierra de Chiapas, en Motocintla. Entonces, he recibido como una mezcla de diferentes lugares. Posteriormente, ya para la universidad, me trasladé a Tuxtla Gutiérrez y ahí me quedé bastante tiempo y después regresé a San Cristóbal. Y en esta historia de vida que pues, estamos mencionando muy rápida de ahí, pues fuiste despertando ese interés por varias, como bien mencionabas en tu perfil, muchas disciplinas. Mucho de lo que vamos a comentar el día de hoy para quienes nos escuchan o nos ven es realmente un conjunto donde van confluyendo varios intereses personales, varias experiencias, varias necesidades que fuiste descubriendo seguramente en ese crecimiento. Siempre fuiste muy interesada por el arte, la cultura, de ahí cómo fue surgiendo en ti esta afición particular que después la proyectas en todas tus actividades. Pues sí, desde pequeñita, mi mamá la verdad es que siempre nos buscaba como actividades artísticas, siempre. Entonces yo tomé talleres de todo, desde repujado, pintura, dibujo, de todo lo que se podía, porque ella estaba como interesada ella siempre nos decía que la única herencia que nos iba a dejar era la educación. Y creía fielmente en la educación, sobre todo porque pues ella no pudo estudiar, ¿no? Porque venía de esta cultura machista de la Sierra de Motocintla. Ella es de la costa, pero vivieron en Motocintla muchos años. Y ahí pues a ella no le permiten estudiar
porque pues las mujeres no podían ir a la escuela o no servían para la escuela, ¿no? Ellas tenían que dedicarse al hogar. Entonces ella no tiene esta oportunidad y nos trata de ofrecer estas alternativas y nosotros, a mí la verdad siempre me gustó la escuela, fui bastante, pues como estudiosa, matada, ¿no? Y el arte siempre me llamó la atención. Y bueno, que se rompe esta cadena que ya mencionabas, Adi, y creo que mucho también de lo que plasmas en las iniciativas van también en esa realidad que tú ya mencionabas, ¿no? Que para muchos pudiera ser extraña. Tenemos la oportunidad de llegar a varias latitudes de América Latina, incluso Estados Unidos, habla hispana, España también, a una audiencia, y es parte de esta realidad social que para muchos puede ser desconocida, para otros no tanto, pero todavía generaciones que han sido marcadas por ciertos roles o estructuras sociales que impiden, sobre todo a las mujeres, el poder desarrollarte. Rompe tu mamá las cadenas con ustedes, tiene la oportunidad de empezar a explorar el mundo del arte y la cultura. Y creo que esto que ya mencionabas, Adri, también respecto al entorno social que viviste de una u otra manera cercano por la experiencia de tu mamá, también fue alimentando un poco la posibilidad en un futuro de que a través de esta educación, a través de lo que tú fuiste conociendo, pudieras impulsar el cambio social. ¿Te impactó a ti esta realidad social? ¿Te sigue impactando porque sigues trabajando muy de cerca con áreas periféricas? ¿Cómo la describirías como para tener un contexto de el por qué estas iniciativas que tú realizas van enfocadas a esa atención? Pues la verdad es que, como bien dices, hay mucha gente que todavía no está consciente de que son realidades vivas todavía, ¿no? De que hay muchas adolescentes, por ejemplo, que para ellas el máximo logro que van a tener es terminar la primaria y ya, porque de ahí, ya sea que se dediquen al hogar, que se casen o que las manden a trabajar, ¿no? Como empleadas domésticas o en algún restaurante, como meseras. Entonces, el hecho de que se les pueda brindar a través de la educación oportunidades y acercamientos tanto al arte como a los idiomas, que es lo que hago a través de las iniciativas que dirijo, para nosotros es como darles esta oportunidad de ver otra perspectiva, de imaginarse desde otro lugar y también que tengan estas herramientas que en algún momento, uno no sabe cuándo, les pueda brindar un mejor futuro, ya sea a través de una beca o simplemente el hecho de que ellas, sobre todo las mujeres, porque la educación o los programas que dirijo pues van para hombres y mujeres, pero sobre todo que las mujeres en estos contextos se puedan imaginar de otra manera, ¿no? Que rompan también con estos ciclos de así tiene que ser y te vas a dedicar al hogar o las casan jóvenes, bueno, hay infinidad de situaciones que mucha gente que está lejos o que pues no ha tenido cerca este tipo de contextos no se imagina y son lamentables. Sin embargo, nuestra manera de hacer el cambio es a través de la educación, ¿no? Es a través de la educación. Y me imagino, bueno, tratando de imaginar un poco estas vivencias tuyas que te van acompañando, ya decíamos, del arte, la cultura, y la realidad social que de otra manera nos toca y la seguimos viviendo. Llega un punto también en que al momento de decidir tu formación, creo que algo muy esencial en algunas iniciativas que vamos a comentar tuyas, pues tiene que ver con la enseñanza de idiomas. ¿Cómo surgió en ti este deseo de formarte ya profesionalmente? Además de que ya traías todo un antecedente pues del arte, la cultura, del entorno social. ¿Cómo fue tu llegada a la licenciatura en enseñanza del inglés? ¿Cómo se motivó en ti esta decisión de tomar esto como una profesión? Es bien interesante porque lo primero que tuve que hacer como mujer, te digo, viniendo desde este contexto machista, que tampoco señalo ni culpo a nadie, ¿no? Porque pues así han sido los patrones, ¿no? Entonces, lo primero que tuve que hacer fue justo convencer a mi papá que nos dejara estudiar, porque somos tres mujeres, ¿no? Entonces, porque él también creía que no tenía sentido que fuéramos a la escuela, a la universidad. Entonces, una vez que lo consigo, descubro que está la carrera de artes y yo dije, yo quiero estudiar artes porque a mí las artes me llenan, me apasionan. No tenía como mucha idea de qué trataba, yo quería pintar, quería dibujar, pero pues no tenía idea de que habían otras disciplinas y así.
Y entonces ahí como que encuentro otra barrera, ¿no? Y no, ¿cómo vas a estudiar artes? Eso no es una carrera, no te va a dar de comer, no sé qué. Total que convenzo a los dos, a mi mamá y a mi papá, que me dejen estudiar artes, pero todo el tiempo estaban como, pero es que esta es una carrera que difícilmente vas a encontrar trabajo y no te va a dar de comer. Y no solo ellos, sino que mucha gente que les preguntaba a ellos, ¿no? ¿Y qué estudia tu hija? No, pues estudia artes. ¿Y de qué trabajan ellos? ¿O para qué sirve esa carrera, no? Entonces como que me hacen dudar, realmente sí me hacen dudar y llega un momento en el que yo digo, ¿y si realmente tienen razón y no consigo trabajo o así? Y entonces, la verdad es que como éramos una familia de 4 hijos y, el salario de mis papás no alcanzaba como para meternos a una escuela de inglés para que aprendiéramos el idioma. Y tú sabes que también el sistema público en México, pues, no es muy eficiente. Y la enseñanza del inglés ha sido uno de los talones de Aquiles que le ha costado mucho a la educación como establecerlo y que realmente, funcione, pues, ¿no? Entonces, me nace este interés por aprender otro idioma, pero lo hacía a través de las canciones. Y en aquel entonces, ya me estoy delatando aquí, pero en aquel entonces no había internet, ¿no? No era como ahora que si quieres una canción la buscas y ya está la letra y todo. Entonces yo aprendía con las letras de los CDs, ¿no? Ok. Los libritos. Y practicaba y ahí estudiaba y fui aprendiendo. Entonces, cuando me empiezan a cuestionar de si realmente el arte me iba a dar de comer, eh, dije, bueno, me entero de que existe esta carrera para ser maestra de inglés. Y yo soñaba con viajar algún momento al extranjero y así, y en mi lógica yo decía, bueno, si realmente quiero viajar al extranjero, pues tengo que aprender muy bien el inglés. Y la única forma en la que lo voy a aprender, pues va a ser estudiando para ser maestra de inglés, porque me voy a obligar, ¿no? A hablarlo bien, a escribirlo bien, a pronunciarlo bien. Bueno, y entonces voy y presento el examen así sin tener idea de qué te preguntaban en el examen ni nada. Y lo apruebo, o sea, fui realmente como curiosa, ¿no? Entonces, sí, lo aprobé y entonces ya me quedé estudiando para ser maestra de inglés. Y como estuve estudiando las 2 carreras, al mismo tiempo por un año, en la mañana iba a la escuela de lenguas para, esta carrera en la enseñanza del inglés, y en la tarde iba a la escuela de artes mientras terminaba la carrera de artes. Entonces, cuando finalizo la carrera de artes, ahí ya me empiezan a dar trabajo como maestra de artes. Entonces, pude como, combinar el trabajo y el estudio al mismo tiempo. Bueno, viéndolo en esta perspectiva, es bastante motivadora esta historia de ahí, pero detrás de este trasfondo tú ya comentabas, no había una comodidad económica como para disponer de recursos y tuviste, me imagino, que abrirte camino, pues, por tus propios medios, tal vez buscando alguna beca. Y es algo muy curioso que comentabas, Edith, respecto a las artes, al arte y la cultura, como al menos en este contexto, nuevamente volviendo a una realidad más mexicana, latinoamericana, ¿hacia dónde va? Pero también en cierto sentido la enseñanza del idioma inglés bajo este mismo contexto que comentabas en cuanto a las carencias o a las áreas de oportunidad que tiene nuestro México para potenciar el idioma inglés, pues también era una carrera que en su momento pudiera tener un detonante muy, muy importante ya para una vida profesional. ¿Batallaste mucho como para poder insertar en algún momento, no sé si tu iniciativa de Chiapas Meeting Point empieza a raíz precisamente de no encontrar eco en el mercado laboral o tuviste alguna experiencia previa para que después ya pudieras confluir en tu iniciativa de Chiapas Meeting Point? Sí, no, tuve que recorrer muchísimo camino antes. La verdad es que cuando recién, te digo, me gradúo de artes, empiezo a dar clases de artes en las tardes y en las mañanas seguía estudiando en la universidad para ser maestra de inglés. Cuando me gradúo de la licenciatura en la enseñanza del inglés, ya empiezo a conseguir horas como maestra de inglés, pero siempre en escuelas privadas, porque pues nosotros como graduados de esa carrera no teníamos tan fácil acceso al sistema de magisterio, ¿no? Que era como ya obtener una base y eso, sino que le daban prioridad a los que venían de la normal y otras instituciones.
Entonces, yo tampoco nunca me vi como maestra del magisterio, jamás. Entonces, yo veía como otras posibilidades, ¿no? Porque en mi cabeza yo quería viajar. Entonces yo decía, si yo me consigo una plaza, no me voy a ir a ningún lado, ¿no? Entonces necesito esta como posibilidad de en algún momento moverme, irme. Y entonces empiezo a dar clases en escuelas privadas y pasé en casi todas las escuelas de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Los colegios privados. Y yo ya había visto cuando estaba estudiando la carrera de la enseñanza en inglés, ya había visto esta beca para irte a Inglaterra como asistente del idioma español. Y entonces yo estaba empeñada en que esa beca iba a ser para mí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a trabajar lo que se tenga que trabajar en lo que me dan la beca y en lo que me dan la beca, porque yo estaba súper empeñada. Y sí, tuve que aplicar 3 veces en diferentes años, porque en la primera me rechazaron, en la segunda me rechazaron y hasta la tercera ocasión que apliqué finalmente me la dieron y ahí me voy, pero ya me fui muy cansada de haber trabajado como, no sé, 8 años en diferentes colegios y era como tratar de completar horas, ¿no? Y hacía horas en este colegio y luego salía y me iba a otro colegio y entonces trataba como de llenar mi horario pues para que me alcanzara, ¿no? Entonces ya estaba muy cansada, muy cansada. El tiempo que estuve en Inglaterra como que pensé, ¿no? Como que tuve esta crisis existencial de qué voy a hacer cuando regrese, porque realmente ya no quiero seguir trabajando en colegios, ya estaba muy agotada. Y entonces cuando regreso es que me dicen algunas amistades, ¿y por qué no empiezas a dar clases de inglés particulares, o sea, por tu cuenta? Y pues no lo vi tan descabellado, ¿no? Dije, bueno, puede ser, puede funcionar. Entonces vengo y yo di mi servicio en el Centro Cultural Jaime Sabines hace muchos años, cuando también estaba estudiando artes, ahí di mi servicio de la Escuela de Artes Plásticas. Y tenía todavía muchos conocidos ahí, porque me gustó tanto estar en el Centro Cultural que yo todavía seguía llegando y así. Hice muy buenas amistades y les platico esto, ¿no? De que quisiera regresar eh, pero no sé, o sea, quisiera dar clases particulares, pero no sabía cómo empezar. Y pues ya ellos me dicen, ¿por qué no empiezas a dar las clases aquí? Aquí hay como un espacio y pues tú puedes como decirles, bueno, vengan, aquí toman las clases y así. Y bueno, me animé cuando regresé finalmente, empecé como con esta difusión y en el primer semestre, cuando arrancamos, que todavía no se llamaba Chiapas Meeting Point, que todavía no tenía ni idea de en qué se iba a convertir este proyecto, eh, empecé con 5 estudiantes y terminé con 2 al final del semestre. Y entonces estaba súper deprimida o triste porque yo decía, no, esto no va a funcionar, ¿no? Pero como que, pues, es cuestión de que si tienes esa meta, tú te lo tomes como en serio, ¿no? Y confíes en que si eso es lo que quieres, va a funcionar, ¿no? Entonces ahí seguí, y bueno, gracias a Dios, para 2016, digamos, ya habían pasado 3 años, empezamos en 2013, empecé solita en 2013, para 2016 ya teníamos una suficiente cantidad de alumnos como para que yo ya necesitara contratar maestros, como más espacio, ¿no? Pues ya había crecido el programa. Y ahora, bueno, también ya es un programa bastante amplio. Y en ese sentido, de ahí veo que en ese camino que nos acabas de resumir, pues seguramente van surgiendo diferentes modelos para ir agregando a Chiapas Meeting Point, porque para quienes conozcan, dejaremos todos los vínculos a redes sociales, a la página web. Hasta el momento, quienes no conocen la iniciativa, es una escuela de inglés, pero hay un diferencial muy importante, una propuesta de valor interesante que viene de la mano de la propia experiencia y de la propia pasión que tiene también Edrei por el arte y la cultura. Al inicio supongo que era un panorama más tradicional de una escuela de inglés, pero a lo largo de esta historia que nos has contado, se empieza a armar toda una oferta educativa muy interesante que me sorprendí y les confieso al auditorio, siendo del mismo estado, no conocía la iniciativa y cuando vi la manera en que iban, y voy a aprovechar un poquito la palabra del libro que tú editaste alguna vez, Tejiendo
tejiendo toda esta trama, encontraste que a través del inglés o como meta principal de aprender un idioma, podías incorporar tus otras pasiones como es el arte y la cultura. ¿Nos puedes comentar un poco y que la gente vaya conociendo en sí cómo fuiste armando esta propuesta y por qué es un diferenciador interesante en lo que tú tienes como panorama en la enseñanza del inglés? Claro que sí. Pues sí, así como bien dices, esto empezó como una iniciativa tradicional de enseñanza del idioma inglés, ¿no? Entonces dábamos las clases, los contenidos, nos enfocábamos en las 4 habilidades y bueno, cuando la gente nos empieza a pedir clases para niños, porque inicialmente eran solo para adolescentes. Entonces, cuando nos empiezan a pedir, es que tiene su hermanito de 8 años, tiene su hermanito de 7 y también lo quiero traer y no sé qué, em, yo empiezo como a revisar qué contenidos podríamos incluir para los niños. Y se me hacía súper aburrido como empezar con la gramática, con como temas más duros, cuando muchas veces esto también ha sido un indicador de que la gente no aprenda el idioma o que genere una resistencia, que lo hagas obligatorio, ¿no? Porque es que lo tienes que aprender y entonces generan una resistencia y no, pues no quiero, ¿no? Ya llevo inglés en la escuela, ya llevo inglés en otro lado y ya estoy cansado. Los niños llegan a veces hartos. Entonces, también por la exigencia que tienen en casa, pues, ¿no? De que lo saquen 10, de que tengan las mejores calificaciones y así. Entonces, ahí es donde digo, bueno, puedo combinar y meter contenidos de arte en la currícula de la enseñanza del inglés y que aprendan el idioma a través de las actividades artísticas, ¿no? A través de la danza, a través de la música, a través de la pintura, del dibujo, de la literatura. Y entonces empiezo a generar toda esta propuesta, al principio explorando, ¿no? Explorando porque pues no tenía como una claridad de cómo irlo incorporando. Pero de verdad que también quiero reconocer que las mamás, sobre todo, siempre estuvieron dispuestas para todas las propuestas que yo hacía, ¿no? Miren, y ahora vamos a hacer esto. Y ella, sí, profe, lo que usted diga, y no sé qué. Entonces, con el apoyo de ellas, el programa ha crecido muchísimo. Y entonces, ahora realmente ya es una propuesta sólida, ya es un programa que, no sé, ahorita tenemos 4 grupos de niños que están tomando arte e inglés, y estos chiquitines cuando cumplen 11 ya empiezan como ahora sí su preparación más, digamos, estructurada, ¿no? De llevar gramática, de más lectura, de como más profundo, pero ya no llegan con resistencia. Y además ya llegan con todo un bagaje de vocabulario, de expresiones, de este acercamiento que tuvieron al idioma de forma natural y divertida, porque es como que no vengo a mi clase de inglés, vengo a mi clase de arte en inglés, ¿no? Y es muy, muy interesante, Edith, porque decía, cuando tuve la oportunidad de conocer el contenido de la página de Chiapas Meeting Point, se ve de manera muy natural cómo se van enlazando el comienzo que ya comentabas más tradicional y lo que ahora ofrecen. Tomé nota de la oferta que aparece ahí, igual tú ya me indicas si es correcta. Hay clases presenciales en algunos cursos, pero también, no sé si fue derivado de toda esta contingencia sanitaria o previo a él, ya lo habías identificado, también están ofreciendo cursos, bueno, prácticamente todos los cursos en un formato en línea. Me imagino que fue también una decisión, no sé, un punto crítico para ver cómo seguir avanzando en este esquema. ¿Cómo fue esa experiencia de migrar a lo virtual ahora? Fue muy interesante porque antes de que llegara la pandemia ya me habían contactado para que empezara a dar clases en línea. Me decían, ay, es que tengo un grupo de trabajadoras que están en diferentes puntos del estado y pues Chiapas es bastante turístico. Entonces hay bastantes personas o empresarios interesados en preparar a sus trabajadores para que puedan atender al turista, ¿no? En este idioma. Y entonces me contacta una empresaria y me dice que quería un curso para sus trabajadoras que estaban en diferentes partes del estado, entonces que quería que el curso fuera en línea. Y yo la verdad como que tuve, no sé, o sea, nunca había dado clases en línea, entonces le digo, no, la verdad es que no manejamos ese formato,
O sea, y pues no lo acepté y tampoco le hice una propuesta. 2 meses después llega la pandemia y entonces yo estaba muy optimista, como creo que a mucha gente le pasó, de no, no pasa nada, nos vamos a ir a un breve receso y vamos a regresar y no va a haber problema y no sé qué. Cuando nos dicen, no, pues esta cuarentena se prolonga y me empiezan a preguntar las mamás, profe, ¿qué va a pasar con las clases? ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Y qué va a pasar con las clases? Y yo así de, pues vamos a tener que entrarle a la virtualidad, sí o sí, ¿no? Entonces, ahí me toca a mí como que aprenderme todas las plataformas sabidas y por haber, tomar todos los tutoriales que pude para entonces compartirlo con las maestras, que en ese entonces eran puras maestras, y pues también darles como esta posibilidad de que ellas decidieran con cuál se adaptaban mejor, ¿no? Y ya cuando ellas deciden, nos lanzamos a hacer las clases en línea y ahí fue muy interesante como digamos que mi miedo o mi preocupación más bien era los niños, porque yo decía, los niños se van a aburrir, no les va a gustar, se van a cansar pronto, y no, fue súper interesante ver cómo ellos fueron los que más se adaptaron a este formato, y les gustaba mucho, les gusta todavía a los niños que están tomando clases en línea, que afortunadamente, digamos que este cambio obligatorio que hicimos de trasladarnos a las clases en línea, nos benefició en cuanto a expansión y visibilidad, porque cuando dábamos las clases presenciales teníamos un alcance local únicamente, ¿no? Entonces, solo podíamos atender a la gente que venía al centro cultural y que venía a las clases aquí. Y teníamos como un límite de la gente que podíamos atender, ¿no? Porque pues no tenemos tantos espacios. Cuando nos vamos a clases en línea, entonces empezamos a tener estudiantes en otros estados, en otras partes de aquí mismo de Chiapas, eh, y eso nos permite como expandirnos de otra forma, ¿no? Y pues aprender, porque aprendimos todos, las mamás, los estudiantes, nosotras, las maestras, todos, ¿no? O sea, habían mamás que literalmente era de decirles, mire, le va a picar aquí, le va a picar, o sea, todo el proceso para que pudieran tomar su clase. Entonces fue cansado, pero al final, bueno, creo que lo pudimos, esto nos permitió sostener el programa y que no se nos cayera, ¿no? El emprendimiento, porque a mucha gente le pasó que se resistió y bueno, quebraron, ¿no? Tan es así que ahora ya quedó como parte del modelo regular, ¿no? Ya no es algo temporal, creo que siguen con Sí, este proceso. Y además, bueno, dentro del esquema de servicios, arte e inglés para niños, de un rango de 3 a 10 años, clases de inglés para adolescentes, adultos, también oferta para empresas, e incluso preparación ya para quienes buscan una certificación como TOEFL, también están en esa línea de formación, pero también precisamente en estas pasiones que hablábamos de infancia y de cómo se fue consolidando en tu vida profesional también, esta misma iniciativa ofrece clases de arte, técnicas, por ejemplo, técnicas de lectura y redacción en inglés para investigadores, que es un campo, creo yo, también bastante atractivo. Y hay una serie de talleres, tome nota por ahí de otro enfoque del arte, que tal vez hemos dejado de lado, pero que creo que también contribuye mucho a que el aprendizaje del inglés pueda ser más fluido. Ese despertar creativo, emocional, ese vínculo emocional que puede generar el arte, también lo han enfocado a algunos talleres. Tome nota de algunos nombres, por ejemplo, el manejo de ansiedad a través del arte, uno más que se llama Libera tu espíritu creativo, los 4 elementos que pues se van armando de acuerdo a la demanda y a las características que te solicitan. Y creo que en cada paso que hemos dado en la mención, Edri, pues hay un trabajo, fue un descubrimiento, y me parece que ahora es una opción más integral. ¿Cómo ha sido esta experiencia de no perder el hilo, de no, creo yo, si lo ponemos en una balanza, de que no más sea cargado hacia la enseñanza del inglés y que no se vaya demasiado para el arte de la cultura? ¿Cómo has podido conseguir todo ese equilibrio para poder, en esta iniciativa, mezclar todos estos elementos tan agradables y tan necesarios para la formación de todos nosotros? pues explorando, explorando y
ahora sí que también escuchando a la gente, que es una de las cosas que yo trato de hacer, ¿no? De siempre estar pendiente de las reacciones, los comentarios, tanto de los estudiantes como de los papás y las mamás, ¿no? Porque, por ejemplo, durante la pandemia, me dicen muchas mamás, es que mi hijo está padeciendo ansiedad porque pues no podemos salir, estamos encerrados y ya no puede ver a sus amigos y no sé qué. Empiezo a escuchar lo mismo de varias mamás y ahí es donde digo, no, o sea, tenemos que ofrecerles una alternativa que aunque sea en línea, ellos puedan tomarla y de alguna manera les ayude a controlar ese sentimiento de ansiedad que están padeciendo en este momento muchísimos niños. Y es ahí donde empiezo a diseñar todo este curso para el control y el manejo de la ansiedad. Y la verdad, fue un curso súper bonito, que lo dejamos también ahí en la lista porque también está como a solicitud de grupos, ¿no? O clases individuales o como la gente lo decida tomar. Eh, pero todo las propuestas que incluye el programa de Chiapas Meeting Point han surgido a partir de lo que la gente nos ha ido compartiendo, ¿no? Ellos son realmente quienes han ido modelando y yo le he ido como poniendo los ingredientes que pues tengo, ¿no? De las artes y de la cultura y de la enseñanza del inglés y de las becas y de la investigación y bueno, de todo lo que yo he recorrido también. Y algo muy interesante, Rino, esto es una, nada más una moneda al aire que voy a lanzar, pero me imagino que también el interés en en tu propia formación, más allá de la licenciatura en enseñanza del inglés, la fuiste consolidando en base a estas necesidades que tú veías, porque mencionábamos, aparte de la licenciatura en enseñanza del inglés, optaste después por una maestría en educación, que creo viste esta necesidad de poder integrar conocimientos más enfocados hacia programas educativos y hacia metodologías y demás. Y también un doctorado en estudios regionales que sin duda te permitió también volver a reencontrar esa realidad social de la que hablábamos al inicio de la entrevista y poder también darle ese toque a las iniciativas que tú tienes. Y lo menciono porque desde el 2018, si no tomé mal nota, hay una serie de cursos o clases de inglés que son permanentes y se ofrecen gratuitamente, beneficiando a más de 100 estudiantes cada año en escuelas de la periferia de San Cristóbal de las Casas. Creo que es interesante cómo nunca se perdió esta ruta de la que ya hablábamos, ¿no? Un origen de una realidad social, el gusto por el arte, el gusto por los idiomas, y creo que en esa crisis existencial que vivías en la experiencia que nos comentabas en Inglaterra, llegaste a cerrar ese círculo. ¿Cómo fue naciendo esta iniciativa de ahí? ¿Cómo la han ido consolidando? Y creo que es un programa que ya tiene bastante sustento y excelentes resultados en su aplicación. Sí, bueno, haz de cuenta que cuando empiezo también a incorporar el arte, eh, empiezo a incorporar temas culturales y de acción social en los contenidos. Entonces los estudiantes aprendían inglés a través de temas que nos estaban afectando a nuestro alrededor, ¿no? Este, temas que seguramente en la escuela habían discutido con compañeros o habían socializado, pero que no aterrizaban en alguna propuesta, ¿no? Y fue en uno de los cursos cuando, hablando con algunos estudiantes adolescentes, dijimos, bueno, es que tenemos que aterrizar esta propuesta con algo, esta propuesta, eh, como este análisis de las cosas con las que podríamos contribuir a nuestra sociedad en algo real, ¿no? Y entonces elegimos una escuela en la periferia de Tuxtla para venir a dar talleres gratuitos, como con la gente del programa, los estudiantes y algunas mamás que se sumaron, ¿no? Como a este tipo de trabajo voluntario. Fue nuestra primera intervención y la verdad es que la respuesta de los niños con los que trabajamos en esa primer visita fue tan motivadora, fue tan bonita, que entonces yo empiezo a hacerlo ya de cada semestre, ¿no? Y bueno, este semestre nos vamos a un orfanato y así buscando las opciones. Finalmente, en esta escuelita donde ahora trabajamos en San Cristóbal, este,
bueno, ahí ya es cuando digo, bueno, esto se va a quedar ya como un programa fijo, ya no lo vamos a soltar. Empezamos a pensar en un nombre y ahí es donde surge el nombre de Colectivo Shu, ¿no? Que en Tzotzil, Shu viene del Tzotzil, que significa se puede, ¿no? Entonces, empezamos a través de este programa a dar primero talleres de todo tipo de acercamiento artístico, ¿no? Y lo empezamos a hacer nosotros como comunidad. Sin embargo, lo que podía yo dirigir eran como clases de pintura, de dibujo, y eso ocupaba materiales para que los niños a los que llegábamos a visitar, pues pudieran trabajar. Pero eso nos implicaba también mucha inversión económica, porque en estas escuelas a donde nosotros íbamos, no les puedes pedir a los niños que ellos traigan sus materiales, pues, ¿no? Entonces empiezo a pensar, ¿cómo puedo hacer para que podamos seguirlos beneficiando con estos talleres, pero que no ocupemos materiales, pues, ¿no? Entonces ahí empiezo a solicitar el apoyo de voluntariado, ¿no? Lo hago a través de la página y tuvimos muchísima respuesta, ¿no? A partir de ese momento empezaron a venir de diferentes partes del mundo, ¿no? Vinieron de Australia, de Inglaterra, de Japón, a hacer que si talleres de expresión artística, de escritura, de música, de todo. Y se empieza a consolidar más la propuesta de Colectivo Shu. Ya en 2018 decidimos que así como nosotros damos estos talleres, estas clases de inglés y arte para la gente de Tuxtla y la gente que puede como de alguna manera pagar por este servicio o por esta educación, que también este programa lo íbamos a traer a una escuela ya fijo para gente y sobre todo para estos niños que no tienen la posibilidad de pagar por una educación y ni siquiera, como te decía, de, de tomar un curso, de ir a una biblioteca, de ir a un centro cultural, ¿no? Porque se encuentran en zonas marginadas de la ciudad en donde las prioridades son otras, las prioridades y los alcances que tienen ellos son otros, pues, ¿no? Entonces, a partir de 2018 ya lo hacemos como un programa permanente y bueno, ahorita seguimos trabajando con ellos en esta escuelita. Y de Chiapas Meeting Point se va abriendo camino entonces Colectivo Shu, que además de eso que ya has comentado, tampoco se ha quedado únicamente con iniciativas como estas del origen. Hay ahora talleres de arte y actividades culturales que realizan frecuentemente. Hay una expo de dibujo y pintura infantil que, si no mal recuerdo, la van enfocando para que el Día del Niño, el 30 de abril, que se celebra aquí en México, el Día del Niño se llama Sana Sana Colita de Rana, donde los niños exponen pues parte de sus trabajos a través de lo que han ido aprendiendo. También, bueno, esto ya es a un nivel más de medios digitales. Hay una difusión que se llama Hacia Dónde, que es donde tienes la oportunidad de conversar con algunos aliados que han tenido la oportunidad de irse sumando a las iniciativas que diriges. Y también en el marco del día 8 de marzo hay un encuentro de mujeres artistas que se llama Florezcamos Juntas. Entonces, esto ha sido una bola de nieve que ha venido consolidando las iniciativas y creo que la respuesta en general es bastante interesante porque el eje central sigue girando en torno a lo que el arte, la cultura puede llegar a generar. ¿Cómo has visto tú el impacto de todos estos elementos que hemos comentado hasta ahora? De ahí? Creo que en la parte académica seguramente incluso puede ser que ya tengas algún estudio, alguna respuesta de cómo ha impactado de la inclusión de los aspectos sociales o del arte y cultura en la enseñanza del inglés o el aprendizaje del inglés y todo esto que alrededor de Chiapas Meeting Point y Colectivo Shu se ha formado. ¿Cuál ha sido este impacto? Si quisieras darnos un panorama general y tal vez satisfacción personal que has recibido en estos años. Fíjate que eso es algo que recién estoy tratando de como de medir, ¿no? Porque cuando inicié con el programa de inglés, y lo he platicado sobre todo cuando me seleccionaron para la iniciativa de jóvenes líderes emprendedores, ¿no? De jóvenes líderes de las Américas, em, que es una iniciativa para jóvenes emprendedores.
que yo inicio con todo esto como desde mi pasión, desde lo que a mí me gusta, desde lo que me mueve, ¿no? Sin la idea o sin el conocimiento del emprendimiento o de los negocios, ¿no? Entonces me toca ahora sí que toparme con mil cosas para entonces ir aprendiendo sobre finanzas, sobre todo lo que se tiene que aprender para un emprendimiento, ¿no? Entonces, em, esto que me dices del impacto, recién el año pasado lo empezamos a trabajar con unas voluntarias que vinieron de Guadalajara y ellas son las que me dicen, es necesario que sepamos cuál es el impacto que está teniendo la educación que se le está brindando a los niños, pues, ¿no? También como para saber qué podemos mejorar, cómo se puede como crear alianzas, generar nuevas estrategias y así. Entonces, realmente yo he ido en el camino como aprendiendo de todo y no había como caído en cuenta de que era necesario medir este impacto, ¿no? Sin embargo, creo que la respuesta de la comunidad siempre ha sido para mí mi medida, ¿no? De cómo ellos, por ejemplo, hay más niñas que ya han ido a la secundaria porque quieren seguir estudiando. Y a pesar de que a lo mejor en la mañana ya trabajan, bueno, en la tarde ellas están dispuestas a seguir estudiando. O hay niños que ven en el arte una posibilidad para su futuro, ¿no? Este, y que también se motivan de aprender inglés y de todo esto que han compartido con la cantidad de voluntarios que han llegado de diferentes partes del mundo a su escuela a compartir con ellos. Eh, y sobre todo, el evento que más como impacto creo que causó en las niñas y en los niños es el de Florezcamos Juntas, porque para ellos y para las niñas, ver que hay otras posibilidades de ser mujer, que hay otras eh, como formas, ¿no? De futuro para una mujer, eh, es muy importante, ¿no? Porque ya no ven solo el modelo que tienen en su contexto de lo que te decía al principio, de que te vas a casar, vas a tener hijos, te vas a hacer cargo de la casa y quizás vas a sufrir maltrato, vas a sufrir muchas de las cosas que en estos contextos suelen ser comunes, pues, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino. Estoy en esto de tratar de encontrar una forma de medir el impacto y bueno, cuando ya podamos hacerlo más como tangible, ¿no? Entonces ya me gustaría compartirlo con mucho gusto. Claro, claro. Y el año 2020 en particular, que fue un año muy especial, de acuerdo a lo que pude recabar de información, en ese año precisamente participas en la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas. No sé si esa generación la vivió presencial o fue todo virtual por temas pandémicos, pero y también desde el año 2020, porque esto no para aquí, para quienes nos escuchan y nos ven, desde 2020 también hay una iniciativa que se llama Lengua, Arte, Cultura, que es un festival que se realiza, que bueno, creo que es como una cereza en todo el pastel de toda la experiencia que has tenido, porque es una visibilidad de proyectar el arte. Creo que también durante todas las iniciativas no es nada más el arte como un medio, sino que el arte puede ser en sí mismo un proyector para un mejor futuro. De hecho, en parte de las descripciones de la página, tú mencionas que esto es en general, es básicamente generar herramientas para mejores oportunidades para todos. ¿Cómo viviste tú la experiencia en Guayla y derivado de esto salió el festival o fueron proyectos que fuiste tú encauzando a la par para tener más o menos un poco y si quieres platicarnos a profundidad, pues cuándo se realiza, qué características tienen e incluso si alguien pudiera ser objeto de participación, pues qué tendría que tomar en cuenta? Sí, pues son iniciativas que surgieron independientes. Haz de cuenta que Wildlife, esto es muy interesante porque cuando yo empiezo a compartir acerca de lo que hacemos en el programa, hay gente que me dice, oye, es que tu emprendimiento podría participar en esta convocatoria. Y yo inicialmente te digo, no me veía como emprendedora, ¿no? Y yo decía, no, pero si yo no soy emprendedora, yo soy maestra de inglés, ¿no? Entonces, eh,
no lo asimilaba. Y una amiga de Oaxaca, que su esposo participó en esta convocatoria, me dice, participa, me manda la convocatoria y veo los requisitos y digo, bueno, finalmente no hay nada que me limite a no participar. O sea, no hay un requisito que me impida no participar, ¿no? Entonces, pues participo, me seleccionan y justo cuando estamos por irnos, porque en el año que empieza la pandemia es cuando nosotros teníamos que viajar, nos suspenden el viaje, lo posponen primero y después lo cancelan, ¿no? Entonces, la experiencia en Wildlife, de todos modos, aunque no la viví como es el programa, ¿no? Porque el programa, la parte más interesante de Wildlife es que te conecta con una compañía en Estados Unidos o una organización en Estados Unidos que trabaje temas afines con los que tú trabajas en tu organización o en tu emprendimiento. Y que a través de la experiencia que ellos ya formaron, ya llevan, ya tienen, tú aprendas o mejores estos aspectos que yo les decía que uno como persona mortal que no ha estudiado negocios, que no ha estudiado administración de empresas o este tipo de cosas, pues carece, ¿no? O sea, carecemos de conocimientos en finanzas, en marketing, en muchos temas que son necesarios, ¿no? Y entonces la idea es que pues a través de una estancia con esta empresa o organización, puedas tú adquirir ese conocimiento o mejorar la implementación o el liderazgo en tu empresa. Sin embargo, pues a nosotros nos toca hacerlo todo en línea y de todos modos te digo que fue una buena experiencia porque los enlaces que me ha generado Wildlife, como el networking que he podido hacer con emprendedores y líderes de muchísimas partes, no solo de México, sino también del extranjero, ha sido bastante como, no quiero decir útil, sino como reconfortante, ¿no? De que en todos los sentidos, ¿no? Incluso en las crisis existenciales del emprendedor, que de pronto te llegan así como, ¿será que lo estoy haciendo bien? No siento que voy por el camino correcto. Y lo empiezas a compartir con otros compañeros que están como probablemente en tu situación y te das cuenta que son cosas que nos pasan, pues, ¿no? Entonces dices, bueno, no estoy sola en este camino, o sea, hay más gente que está atravesando los caminos que yo quiero caminar o que ya caminaron esa ruta y que te pueden sostener, te pueden ayudar y así tú también puedes ayudar a gente que está recién iniciando en el emprendimiento, ¿no? Bueno, eso es por un lado. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, 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 y en esta oportunidad, Rey, de una u otra manera, la misma dinámica de buscar invitados, de buscar historias que lleguen a motivar, pues he tenido la fortuna de coincidir con muchos egresados, por decirlo de alguna manera, muchos miembros que vivieron esta experiencia en diferentes etapas, en diferentes años, y coinciden mucho con esta visión, el cambio de rumbo, personas que a veces pues sí venían con un enfoque empresarial, pero había una barrera, había un estancamiento, personas que no habían dimensionado el panorama de muchos aspectos que podrían generar mayor impacto y qué bueno, y además mencionábamos la primera chiapaneca en formar parte de esta iniciativa y esperamos que a través de este mensaje muchas más mujeres también opten, estén pendientes y me parece que en este periodo de tiempo está abierta aún todavía para mediados de este mes la nueva convocatoria para que pues puedan conocerla y ser parte de ella. Sí, justo te iba a decir que está abierta la convocatoria. Ojalá que si ven este video o lo escuchan esta conversación durante este tiempo, pues se animen a aplicar porque de verdad es una experiencia que vale muchísimo el esfuerzo, vale muchísimo todo lo que implica, porque sí tienes que tomar tu tiempo y dedicarle para tu capacitación, pero es un beneficio para ti y para tu empresa y para tu compañía y para tu organización y tu equipo, pues, ¿no? Entonces, que lo vean como una inversión de tiempo que les va a traer muchos beneficios y que bueno, que ojalá que haya más chiapanecas y chiapanecos que se animen a participar para que ya no sea la única. Claro, claro. Y
Precisamente en este año 2020 está como una fecha de arranque de este festival que ya mencionábamos de lengua, arte y cultura. ¿Cómo lo fuiste consolidando? Porque creo que también fue, no, me imagino que tal vez tenías en mente ya esta iniciativa, pero tuviste que amoldarla a momentos y a tiempos complejos y cuál es una iniciativa relativamente nueva. La siguen realizando actualmente de ahí, cómo viene el plan y decía, si alguien puede tener las características de participar, pues cómo es todo esta organización que realizas. Sí, pues cuando nosotros teníamos las clases presenciales, al final de cada semestre hacíamos un evento de clausura en donde los estudiantes presentaban sus proyectos que habían trabajado durante el semestre y yo trataba de invitar a alguien, a alguna personalidad, un académico, artista, escritor, que tuviera la experiencia de haber viajado al extranjero o que de alguna forma el inglés haya sido parte importante para su formación o para su profesión. Entonces trataba de invitarlos y llegaban a platicarles su experiencia de haber estado en el extranjero con la intención de motivar a los estudiantes a que se preparen en el idioma, ¿no? A que no lo vean como una obligación, a que lo tomen como una oportunidad, ¿no? Y entonces siempre invitaba a una sola persona y lo hacíamos de manera presencial. Cuando llega la pandemia y nos vamos a las clases en línea, pues yo digo, o sea, ¿qué vamos a hacer con el cierre de semestre? No vamos a tener festival, no vamos a tener programa de clausura y así. Digo, bueno, podríamos hacer algunas entrevistas con personas que quieran participar y que tengan estas características, pues que el idioma inglés haya sido, el idioma inglés y el arte, ¿no? Si no es el inglés, pues el arte, que haya sido parte importante de su formación y de su profesión. Y entonces, otra vez me lanzo a ver tutoriales de cómo hacer streaming, de cómo transmitir en vivo, de todo esto. Y el primer festival que lanzamos, si se van como a nuestro canal de YouTube que se llama Chiapas Meeting Point, se darán cuenta que las primeras entrevistas fueron así súper en Zoom y bueno, nos salían con todos los errores sin edición, bueno, estábamos aprendiendo, ¿no? Pero pues ya en los últimos festivales ya le metimos hasta diseño y muchísimas cosas, lo hemos ido mejorando. La idea es que continúe. Sin embargo, como ahora en enero no, en agosto, regresamos a nuestras clases presenciales ya, digamos que definitivamente, es decir, de que estuvimos en pausa tanto tiempo y estuvimos solo en clases en línea. En agosto regresamos ya a nuestras clases presenciales. Decidimos hacer el festival presencial en diciembre, ¿no? Entonces, este diciembre no hubo festival, estamos tratando de rediseñar y tal vez hacer una sola edición al año, porque en años pasados hacíamos 2 ediciones al año, hacíamos el Summer Festival y el Winter Festival. Entonces, la idea es como hacer una sola edición al año y mantenerlo, ¿no? Porque de verdad hay muchas historias inspiradoras que como tú, pues yo creo que tienes experiencia entrevistando a otras personas, te das cuenta que son personas que inspiran a la comunidad a lograr cosas que a lo mejor tenemos en nuestra mente y creemos que son inalcanzables, ¿no? Pero cuando escuchas la historia o el testimonio de alguien más y dices, ay, yo también puedo, ¿no? Y te motivan. Y nos han llegado comentarios de personas que han seguido el festival y nos dicen gracias por esas historias, gracias por lo que han compartido, ¿no? Entonces, para mí eso es como muy satisfactorio y sí me gustaría continuar. Muchas gracias, David. Pues estaremos pendientes y de hecho vamos a compartir todos estos links que ya nos comentabas para que la gente conozca a profundidad más historias, además de esta que tenemos la oportunidad de compartir tuya propia, eh, también muchas otras que hay y que efectivamente son ese aliciente que se necesita en los jóvenes, incluso en los emprendedores que en algún momento han encontrado barreras, puedan encontrar ahí alguna respuesta y sobre todo en dos aspectos tan esenciales que no nos cansaremos de remarcar en nuestra región, ¿no? El idioma inglés y el arte. Y precisamente no quiero dejar este tema sin tocar parte
de este desarrollo y de esta expresión artística que has tenido y que has plasmado en las iniciativas, tú también la pudiste desarrollar en una forma tal vez más personal. Al inicio mencionaba, eres autora de un libro que se llama Tejedora de Alas, y el contexto de este libro, pues es el duelo, la pérdida de tu mamá y cómo a través del arte se va reinterpretando. Es un libro, pues prácticamente para disfrutar en lectura y para disfrutar en arte, porque tiene un diseño también muy particular. ¿Quieres compartirnos un poco acerca de cómo surgió esta idea? Ya conocimos un poco acerca de esta semilla que tu mamá dejó para impulsarlas a ustedes a salir de un molde social muy marcado y que probablemente de no haber estado hubiera otro rumbo ahora en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cómo surge esta iniciativa? Y creo que fue escalando a niveles que tú no esperabas, ¿no? De esta obra que tal vez era algo más personal de expresar, ahora es algo más abierto para muchas otras personas. Así es, cuando mi mamá se va en 2021, en agosto del 2021, em, para mí fue muy fuerte. Las personas que han tenido esta experiencia de, pues, perder a su mamá o alguna, yo siento que la pérdida de la mamá es como un antes y un después en la vida de las personas, porque como lo hemos conversado ahora en este compartir del libro con otras personas, pues es nuestro primer hogar, ¿no? Es nuestro primer vínculo afectivo, es nuestro primer todo, ¿no? Entonces, cuando ella se va, yo entro como en esta crisis de no saber hacia dónde, ¿no? Y justo esta crisis me permite como transformar, porque estando atravesando, bueno, cuando estoy atravesando este duelo, yo digo, bueno, yo creo que a mi mamá no le gustaría como que esté en permanente llanto, en permanente tristeza, ¿no? Ella merece más que esto, ¿no? Entonces empiezo a escribir acerca de ella para mí, como bien dicen, ¿no? O sea, todo inicia como para mí. Y escribo esta historia, escribo un cuento y lo guardo y como que siento que a través de escribir yo estoy como canalizando todo lo que siento, ¿no? Y me ayuda a sentirme mejor. Entonces, se me ocurre mostrarle el cuento a una amiga escritora, chiapaneca también, que se llama Damaris Tisner, que es escritora de, bueno, es multifacética, ¿no? Escribe obras de teatro, escribe libros para niños, eh, y se lo muestro, y ella me dice, Edrey, publícalo. Y me dice, porque así como a ti te ha servido para procesar y canalizar tu duelo, a lo mejor hay personas que están atravesando por algo similar y les puedes ayudar, ¿no? A que procesen sus propias emociones. Y ya al principio yo lo rechazo, ¿no? Y le digo, no, la verdad es que no lo escribí para publicarlo o para mostrarlo, en primer lugar. Y en segundo, pues no tengo ni idea de cómo se publica un libro, ¿no? Entonces, no. Y pues ella, la verdad es que ella amorosamente me va guiando y me va diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Me presenta con la ilustradora que es Paola Uchelo, también chiapaneca, y al conocerla, como que me empieza a generar esta ilusión de, ay, me gustaría que, sí, sí, me gustaría verlo físico, ¿no? O sea, tener como este libro que para mí nace como un homenaje a mi mamá, ¿no? Entonces dije, no, sí, o sea, y Damaris me hace hacer un ejercicio muy interesante que me dice, bueno, no me, o sea, no, ahorita no lo pienses como en grande, ¿no? Hazlo con hojas blancas, papel, lo que tengas en casa, y hazle garabatos, ubica el texto como te gustaría que se viera, y ya, lo tienes ahí como para que lo visualices cómo se vería ese cuento, ¿no? Y al tenerlo ya listo, mi boceto, ahí es donde digo, sí lo quiero hacer porque como que me llega una emoción, pues grande, ¿no? Y ya empezamos este camino con la ilustradora. Ella empieza a ilustrar la historia y la verdad para mí este fue el camino más sanador
porque los encuentros con ella, de que me mostrara, mira, para esta parte del texto va a ir esta imagen y como lo ves, como el estar viendo, revisando los avances, me empezó a llenar de mucha ilusión, que cuando ya terminó el libro, yo entré como en una contradicción conmigo misma, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo me puedo sentir tan emocionada por algo que surgió porque mi mamá se fue, ¿no? O sea, que si mi mamá no se hubiera ido, esto no existiría, pues, ¿no? Pero fue como un hablar conmigo y hablar también con mi mamá y decirle, mira, mami, esto nació como un homenaje para ti y va a llegar hasta donde se pueda, hasta donde la gente lo permita y ya está. Y como que solté las culpas y bueno, finalmente, cuando nosotros fuimos a limpiar la habitación de mi mamá, a su casa, encuentro, ella tejía crochet, entonces encuentro estos tapetes que ella dejó en una bolsita, intactos, como si recién los hubiera terminado un día antes, ¿no? Entonces, me los llevo, ya estábamos para esto trabajando con el libro, con la ilustración, y me llega así como la idea de, ¿por qué no usar estos tapetes para incluirlos en el libro, ¿no? Y hablo con la ilustradora y le digo, ¿sabes qué? No trabajes la portada. Le dije, trabaja todo el contenido, pero deja la portada porque creo que voy a hacer otra propuesta. Y me dice, sí, está bien. Entonces, le hablo a una amiga que es, a una artista textil que es, pues, que también hace crochet y le digo si me puede hacer unas alas con esos tapetes que mi mamá dejó, ¿no? Entonces ella me dice que sí, hace una propuesta increíble, increíble. Cuando me la enseña, es donde yo digo, no, estas alas no se pueden quedar solo para la portada del libro, no, las tenemos que compartir con más personas, pues, ¿no? Y ahí es donde surge la idea de hacer la exposición, ¿no? Y de llevarla a diferentes galerías y espacios en donde otra gente pueda conocer estas alas que miden 2 metros por 1,20, algo así. Entonces, surge ya la portada del libro, nace la idea de la exposición. Cuando ya estamos a una semana de presentar el libro y de presentar la exposición por primera vez, me empieza a invadir como un miedo de estar expuesta ante toda la gente que iba a llegar a la exposición, ¿no? Y a la presentación del libro. Y entonces yo digo, o sea, ¿cómo voy a hacer para sostenerme enfrente de todos y no llorar y no quebrarme y no, o sea, mantenerme fuerte, pues, ¿no? Y ahí es donde surge la idea del performance, porque digo, bueno, entonces voy a hacer este performance en donde estoy casi la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados. Y entonces digo, dentro de mí, ¿no? O sea, no me va a quedar de otra que cuando abra los ojos, pues de enfrentar lo que tengo ahí, a las personas que hayan llegado y listo. Y ha sido muy interesante la respuesta de la gente hacia el performance, porque esto ha ido generando de lo tienes que presentar acá y mira, habla con fulano, porque ahí me gustaría que también lo presentes y no sé qué. Ha sido muy bonito porque con todo lo que ha surgido a través del libro, no he presionado nada. O sea, desde el primer momento en el que nació, lo dejé fluir. Y yo dije, no quiero presionar, no quiero como, como aferrarme a nada, ¿no? Ha sido completa, creo que ha sido el proyecto más desapegado que he tenido, ¿no? O sea, me enseñó como a soltar, porque pues con la escuela de inglés es muy diferente porque ahí uno tiene que cumplir tiempos, calendarios, planeaciones, y con este proyecto ha sido de a donde tenga que llegar, con la gente que lo tenga que escuchar, y la verdad es que no, como tú dices, no me imaginaba cómo iba a crecer, ¿no? Ya nos hemos presentado en 10 sedes, en Oaxaca, aquí, estamos en diferentes puntos de venta, eh, la gente lo ha recibido bastante, bastante bien. Muchas gracias, Edric. Y no cabe duda que lo que comenzó como una aventura en ese sí, en
en ese consejo, en ese ánimo de que ustedes florecieran como mujeres en un entorno complejo, al final pues está sirviendo, creo yo, de mucha inspiración para otras personas, ¿no? El camino del arte, que creo yo también es muy necesario recuperarlo tal vez en nuestra región un poco más, tal vez retomar ese arte que nos ha acompañado también por siglos en esta herencia que tenemos también de nuestras comunidades prehispánicas y demás. Y creo que es un aliciente también para aquellos que estén pensando en cómo expresar. El arte puede ser una muy buena herramienta para muchas cosas que estemos transitando en este momento. Y pues yo te agradezco mucho este espacio. La verdad pudimos conocer un poco más acerca de ti, un poco más acerca de estas iniciativas que invitamos realmente a que conozcan, a que contacten y a, ¿por qué no?, que formen parte. Mucho de lo que se ha logrado con estas iniciativas viene también de la voluntad, de la buena voluntad de las personas a través de donaciones, a través de un trabajo voluntario, y creo yo que ahí hay una oportunidad para conocer y, ¿por qué no?, tal vez muchos de ustedes también empezar a tomar este amor a los idiomas, a la acción social y al arte. Pues David, quisiera dejarte este espacio, algún mensaje final, tal vez algún tema que no hayamos tocado y te gustaría compartir, pues puedas dejarnos como un cierre a esta charla. No, pues simplemente agradecerte y agradecer desde ya a la gente que nos escuche, a la gente que nos vea, y que espero que algo de lo que yo compartí en este espacio les motive a seguir adelante, a luchar por sus sueños, a creer en sí mismos, a creer que sí pueden lograr eso que tienen, ese deseo que tienen, ¿no? En su cabeza y en su corazón, porque creo que hace falta, ¿no? Hace falta que creamos en nosotros mismos, que nos sintamos capaces, y justo creo que esto es lo que resume el libro de Tejedora de Alas, de que somos capaces de volar hasta donde nosotros queramos llegar, ¿no? Siempre y cuando también vayamos en este camino tratando de no afectar a otros, ¿no? Y eso, simplemente que traten de crear comunidad, de que caminen junto con su comunidad, porque eso es lo que también beneficia para que tu proyecto crezca, ¿no? Porque deja de ser tuyo y se transforma en un proyecto para la comunidad. Entonces, es cuando el valor del proyecto es verdaderamente importante. Entonces, pues eso, muchas gracias, Max, gracias por el espacio. Me da mucho gusto compartir y bueno, eh, fue un placer. Gracias a ti, Edrey. Y bueno, estamos ya llegando al cierre ya de la séptima temporada, más de 60 episodios que hemos tenido la oportunidad de compartir. Y es un gusto enorme, es un episodio para mí especial también porque hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos emprendedores, con muchos visionarios, con muchas personas que están haciendo acción social también, también con muchos que están dedicados al mundo del arte, de la moda, al rescate de las tradiciones en sus diferentes latitudes. Y en particular, pues es un orgullo saber que Chiapas también tiene estas propuestas y que podemos generar mucho en este entorno cercano. Y pues a quienes nos escuchan les agradecemos mucho haber acompañado este episodio. Los invitamos a estar atentos al próximo de Visión Inteligente de Negocios. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, Adri. Hasta luego. Hasta luego.